Y arranca dentro de pocos días ya, dentro de un poquito más de 15 días, el próximo periodo de sesiones en el legislativo y por supuesto, pues hay, como ya lo anunció el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, alrededor de 40 leyes reglamentarias que se tienen que discutir y que se tienen que aprobar en el próximo periodo que comienza el 1 de febrero. El periodo pasado fue un periodo de muchísimas reformas constitucionales. Este periodo de qué se va a hablar, cómo va a estar, en dónde van a estar los énfasis. Diputado Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, me da siempre gusto saludarte, Arturo, y primero, pues felicitarte, que sea un buen año, diputado. Francisca, muy buenas tardes. Igualmente, lo mejor de lo mejor. No tengo duda que nos espera un excelente 2025. Muchas gracias por la invitación, como siempre. A ver, diputado, lo decía, el periodo pasado fue un periodo digamos, con muchísima profundidad en términos de los cambios constitucionales propuestos por Morena y votados por Morena y aliados. ¿Cómo caracterizarías lo que se viene trabajando rumbo a este segundo próximo periodo de sesiones? Sí, yo creo que el periodo legislativo que cerramos, 16 reformas constitucionales, más de 50 artículos modificados de la Constitución, que sin duda tendrán como efecto pues la generación de leyes secundarias para darles una aplicación legislativa a cada una de estas cosas, ¿no? Por supuesto, podríamos dejar como los grandes temas de la agenda legislativa de 2024 la reforma judicial, que fue muy importante y que ya publicamos las leyes secundarias. Podemos hablar, por supuesto, de una reforma que va a tener un impacto significativo, no que va a tener, que ya tiene un impacto significativo en las y en los mexicanos, que es que nunca el salario mínimo vuelve a estar por debajo de la inflación. Uh-huh. Tú sabes, este gobierno ha logrado desde Andrés Manuel López Obrador un incremento del 135% en términos netos. Muchos de los apoyos de las pensiones universales las elevamos a rango constitucional, es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, es el caso de las pensiones para adultos mayores. Hicimos modificaciones en materia de seguridad para que la Guardia Nacional pueda integrar o ser parte de las carpetas de investigación. También ampliamos el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa, entre otras cuestiones por demás de mucha importancia. ¿Qué viene, Francisca? Para 2025 viene primero la ley de vivienda. Ay, se nos cortó. Vamos a regresar con él en un segundito más. Estaba en tránsito. Vamos a volver con él en un segundito más. Por lo pronto, a ver, lo decía él, el tema de la reforma al Poder Judicial, y sobre este tema, a mí me parece hoy una declaración importante la que hace Guadalupe Tadei, presidenta del INE, en donde pues ya empezaron el tema de las restricciones presupuestarias y a golpear la calidad de la elección misma. ¿Por qué? Pues porque no va a haber conteos rápidos para la elección judicial. Los resultados se van a dar hasta contabilizar todos los votos. Vamos a regresar con ese tema un ratito más, pero me parece que es muy importante pues comenzar a ver en dónde están, digamos, estos recortes que el INE ha tenido que hacer a la manera en como normalmente estamos acostumbrados los mexicanos, después de muchísimas luchas democráticas, a tener elecciones. Regresamos contigo, diputado, te nos cortaste un segundito. Sí, decíamos, Francisca, que viene la ley en materia de vivienda, ya lo anunciábamos hoy en la mañana. La meta es cambiar la estructura administrativa del Infonavit, volverla más eficiente, lograr que más de 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que no ganan más de 2 salarios mínimos por fin puedan tener una vivienda. Tenemos como meta, por ejemplo, a construir 1 millón de viviendas, y eso me parece muy importante. Uh-huh. También estaremos llevando a cabo una reforma constitucional en materia de maíz transgénico. ¿Cuál es la idea? Prohibirlo. ¿Por qué? Porque queremos proteger obviamente la biodiversidad y fortalecer la producción nacional de maíz en nuestro país. Oye, déjame te interrumpo ahí un segundito, diputado, porque el tema del panel que teníamos con Estados Unidos con respecto al maíz transgénico, pues lo perdió México, ¿no? Sí, la realidad es que hubo un panel que se perdió, pero nosotros pensamos que con la reforma constitucional y con algunos argumentos que tienen que ver con
la biodiversidad, con la historia de la semilla mexicana y con los efectos nocivos que tienen algunos elementos que se utilizan, por ejemplo, en la siembra del maíz transgénico, podemos quizás recurrir nuevamente a estos paneles internacionales para que vuelva a analizarse con mucha puntualidad el caso. O sea, digamos que esta ley estaría fortaleciendo un caso del gobierno federal para hacer una apelación al panel del tratado. Bueno, la ley lo que haría es darle un carácter constitucional. Pues sí, argumentos. Así es. Digamos, cuando viene un tratado internacional hay una inconvencionalidad, ¿no? No se trata de no cumplir la norma internacional, ni no cumplir la resolución del panel. Se trata, una, de tener un argumento constitucional, y dos, volver a acudir seguramente a estas instancias para poder dar elementos que pueden ayudar sin duda a que tengamos la razón jurídica en estos paneles. Bueno, pues ya lo estaremos observando y a ver cómo lo reciben también nuestros socios, porque pues eso sí no lo sabemos. Y ahí viene Trump, diputado. Ahí viene Trump, y como yo siempre lo he dicho, Francisca, Trump hay que medirlo por los datos que tenemos, ¿no? Tú recordarás que cuando Trump tuvo su primer periodo, dijo: voy a construir el muro más grande que haya habido en la historia, más de 3,000 kilómetros, y construyó solo 143 kilómetros. Anunció la mayor deportación histórica de compatriotas y de migrantes, y fue el presidente, el que menos deportó migrantes, por debajo de Obama, por debajo de Biden, incluso por debajo de George Ahora, Bush. fue también el presidente que logró que nuestro presidente pusiera la Guardia Nacional a detener a migrantes, ¿no? También. Bueno, habría que decir también que hay una agenda bilateral que hay que atender, ¿no? Y en la agenda bilateral se vale siempre colaborar, Francisca, ¿no? No subordinarse, ¿no? Ejemplo, un tema que para ellos ha sido terrible es el fentanilo. Ojo, un tema provocado por una política pública que permitió a través de la FDA que las grandes farmacéuticas dieran los opioides, el famoso Oxycontin, como una receta para quitar el dolor a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos norteamericanos. ¿Y qué provocó? Provocó una de las más grandes pandemias de un narcótico fuertemente, o que ha logrado rasgos significativamente adictivos con esa sociedad. 100,000 muertes. Cuando paran el consumo, Francisca, lo que logran es un mercado secundario. Y todos sabemos que el trasiego de drogas, si no logramos bajar la causa fundamental, que es el consumo, seguirá existiendo, ¿no? Y esta política de detener cabecillas, pues sí, abajo de la cabecilla hay seguramente 5 sicarios más agresivos, más violentos, y entonces el tema tiene que verse de forma integral. Por eso yo creo que la llegada del presidente Donald Trump sí representa una oportunidad para ponernos de acuerdo en temas tan importantes como la seguridad, por ejemplo, como la migración, por ejemplo. Nosotros en el tema migratorio proponemos soluciones que tienen que ver con movilidad laboral, ¿no? Y también el presidente Trump se dará cuenta que hay muchas acciones que ya se llevan en conjunto y que han permitido reducir significativamente la migración de mexicanos, incluso de compatriotas de otros países, mediante programas como Sembrando Vida, y que estamos ya teniendo gente que va a Estados Unidos mediante cita con el programa CBP One, y que lo relevante sería saber qué hacemos con estas personas que llegan a nuestro país, que migran por una necesidad y que se necesitan integrar temporalmente a programas de movilidad laboral. Bueno, estaremos muy pocos días ya, muy poquitos días, viendo las primeras acciones del presidente, hoy presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y ojalá que podamos conversar sobre las acciones de México. Yo te quería preguntar ahora sobre el año que cerró con un legislativo, hablando de las bancadas de Morena, quiero decir, con un legislativo en conflicto, en choque entre el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, que acusó a Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, de actos de corrupción cuando estuvo al frente del Senado. En fin, tensiones públicas de dos de los principales liderazgos de Morena. ¿Eso cómo pega a todo este plan, diputado? Yo creo que fueron momentos, la agenda legislativa estuvo muy cargada, seguramente hubo alguna falla de información, pero lo que te puedo decir es que hoy los coordinadores están muy enfocados en su trabajo,
desde que se reunieron con la presidenta y con la secretaria de Gobernación, se dieron la mano y estamos trabajando por un proyecto muy importante que se llama México, Ana Francisca, nada más. No hay que voltear a ver a otro lado. Vienen años importantes para nuestro país. Hoy se presentó el Plan México, la agenda legislativa sigue, hay resultados en los primeros 100 días de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y me parece que el compromiso no es menor. Tenemos que lograr que a nuestro país le siga yendo bien y tenemos que consolidar el segundo piso de la transformación. Bueno, pues estamos muy pendientes. Tenía ganas de platicar contigo, que la gente escuchara cuál es el plan para las siguientes semanas en términos de el legislativo. Gracias, diputado. Te mando un abrazo muy fuerte. Por cierto, viene la reforma contra el nepotismo, contra la reducción de la jornada laboral y también la prohibición de la reelección. Ya platicaremos, querida Ana. Bueno, y animales, ¿no? Animales, Arturo. Animales, bueno, ya la aprobamos la legislatura pasada, elevamos las penas, así es que ya tendremos leyes secundarias para ahora sí tener muy clara la ejecución de qué le va a suceder a aquella persona que maltrate a un animal. Yo creo que son buenas noticias para todas y para todos. Muchísimas gracias, diputado.